paz. Hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Versículos 24 al 27, Daniel 9, 24 al 27, Daniel 9, 24 al 27, antifonalmente para la gloria y alabanza del Señor. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñe tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. La profecía de las 70 semanas en nuestro tema de hoy. La profecía de las 70 semanas. Bueno, y nuestra lectura pues ya la tuvimos, y voy a volver a leerla. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar,
y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bueno, pues esto es nuestra lectura bíblica, nuestro tema, la profecía de las 70 semanas. Y bueno, pues es importante estudiar esta profecía porque hay una desviación en la interpretación de esta profecía, que muchos la interpretan pues de una manera equivocada, porque en esa interpretación, bueno, pues está muy disparatada, pero vamos a estudiarla para que cuando escuchemos aquella, si es que no la han escuchado, bueno, pues que estén seguros de que no es como ellos dicen, sino como dice precisamente la palabra de Dios. Bueno, y comenzamos con el versículo santo de los santos. Bueno, ahorita nada más vamos a ver el versículo 24. Bueno, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando dice sobre tu pueblo, pues es el pueblo de Daniel, es el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, esto es la profecía de las 70 semanas acerca del pueblo de Israel. Acerca del pueblo de Israel, porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén. Bueno, pero vamos a comenzar con las 70 semanas. Estas 70 semanas no son literales, sino que son proféticas. El tiempo profético, vamos a ver cómo se mide según el profeta Ezequiel, sin perder esta cita, porque aquí vamos a estar leyendo en Daniel, vamos a estar leyendo, entonces vamos a ver Ezequiel, capítulo 4, y versículo 6, para ver cómo se miden las profecías. Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6 dice: y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Esa es la medida profética del tiempo, día por año. Entonces, si nos habla de 70 semanas proféticas, no son semanas de días, son semanas de años. No son semanas de días, son semanas de años. Regresamos a Daniel. 70 semanas, es decir, está marcando el tiempo en que vendría nuestro Señor Jesucristo. Y dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén, para 6 cosas.
1, para acabar la prevaricación; 2, concluir el pecado; 3, expiar la iniquidad; 4, traer la justicia de los siglos; 5, sellar la visión y la profecía; y 6, para ungir al santo de los santos. 6 cosas. 6 cosas. Se estaban profetizando que esto había 70 semanas para que sucedieran estas 6 cosas. Primeramente, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación. Para acabar la prevaricación. ¿Qué cosa es prevaricación? Es estar en contra de algo o de alguien. Esa es una definición del diccionario. Otra definición: no cumplir a alguien con sus obligaciones. No cumplir a alguien con sus obligaciones es estar en contra de algo o de alguien. Bueno, ya definiciones más breves. Prevaricación es desobediencia. Otra definición: prevaricación es transgresión. Bueno, entonces dice que había 70 semanas para acabar la prevaricación. A ver, vamos a ver lo que dice en Isaías capítulo 24 acerca de la prevaricación. Isaías 24, 16. Sin perder Daniel. Dice: de lo postrero de la tierra oímos salmos, gloria al justo. Y yo dije: mi flaqueza, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Sí, palabras del profeta Isaías. Repito: de lo postrero de la tierra oímos salmos, gloria al justo. Y yo dije: mi flaqueza, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Ya vimos que prevaricación es transgresión y es desobediencia. Y también en Jeremías capítulo 9, Jeremías 9, desde el versículo 1. Jeremías 9, 1 y 2. Oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Se refiere a lo que está relatado en el libro de las Lamentaciones. Y sigo leyendo versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase. Son palabras de Jeremías. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Congregación de prevaricadores, es decir, congregación de transgresores, congregación de desobedientes.
Guárdenos, Dios, de caer en esa definición. Y también en Isaías 43, Isaías 43, versículo 26 y 27, palabra de Dios. Hazme acordar, entremos en juicio juntamente, relata tú para abonarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Pues no nos conviene entrar en juicio con el Señor, como algunos que dicen, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Creen que el Señor Dios es un policía que anda atrás de ellos, cuidándolos que no les pase nada, no. Dice el Señor, bueno, si quieres que se haga juicio, pues vamos a entrar en juicio. Relata tú para abonarte, es decir, las cosas buenas que has hecho, y luego yo te digo las cosas malas que has hecho. Comenzando con tu primer padre pecó, tus enseñadores también, ellos prevaricaron contra mí. Entonces, ¿qué tienes tú que reclamar? No hay nada que reclamar. Bueno, también en Oseas capítulo 6, Oseas 6. Y versículo 6 y 7. Dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Allí prevaricaron contra mí. Versículo 6, porque misericordia quise y no sacrificio. Misericordia quise y no sacrificio. También eso lo mencionó nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿de qué sirve hacer sacrificios si la persona sigue siendo un prevaricador? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y también en Jeremías capítulo 3, Jeremías 3, creo que es versículo 20. Dice, mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vaya, pues esto sí que es grave. A ver, vamos a regresar a donde comenzamos. Daniel capítulo 9. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación,
para acabar la prevaricación. Entonces están esas 70 semanas para acabar con la prevaricación. Vamos a ver que todas estas todos estos planes que tenía el Señor Dios se cumplieron y se siguen cumpliendo en cada persona, porque si antes éramos prevaricadores nosotros, pues ya cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, pues ya esa prevaricación ya se acabó para nosotros. Claro, hay muchos más que faltan. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que todo esto ya se ha cumplido en el pasado y se sigue cumpliendo. Es decir, todo esto se cumplió cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. Bueno, repito, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación. Ese es el punto número 1, son 6. Para acabar la prevaricación, punto número 2, y concluir el pecado. También el pecado. Bueno, el Señor Dios detesta el pecado. El Señor Dios detesta el pecado y no quiere tener ningún trato con los pecadores. Por eso puso un mediador, para que todo pecador que quiera acercarse a Dios, primero tiene que pasar con el mediador para ser lavado y para ser santificado y para ser justificado. Y ya que sea lavado y santificado y justificado, todavía no está preparado para entrar a la presencia del Señor. Tiene que ser perfeccionado por el Espíritu Santo. Bueno, pero este es otro tema. Entonces, punto número 2, concluir el pecado. Dios hizo al hombre recto, perfecto, limpio, santo. Pero ¿qué pasó? Vamos a verlo en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Sí, Dios hizo al hombre recto, santo, limpio, perfecto, pero ellos se buscaron muchas cuentas. El maligno nos ha convencido a cada uno de nosotros y de todo el mundo de desobedecer a Dios, comenzando con nuestros primeros padres, Adán y Eva, los convenció de desobedecer a Dios, y a nosotros también y a muchos más, a todo el mundo. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, no la vamos a leer, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, desde nuestros primeros padres. Pero el Señor Dios prometió un Salvador.
en Génesis 3:15, no lo vamos a leer, son textos que ya hemos leído bastante. Dios prometió un Salvador que vendría a concluir el pecado, como leímos ahí en nuestra lectura bíblica inicial. Entonces, el Señor Dios hizo un plan para acabar con el pecado y elaboró el plan de salvación, se los expuso a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, para ver si había un voluntario que quisiera venir para pagar todos los pecados de todos los pecadores. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Nadie se propuso como un voluntario. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre mío, envíame a mí. Vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 29. Mateo 12, 29. Dice nuestro Señor Jesucristo: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente y entonces saqueará su casa? Sí, porque el diablo ya se había adueñado del mundo cuando hizo pecar desde nuestros primeros padres Adán y Eva y continuando con todos nosotros. A todos nos hizo pecar, a todos nos dominó, nos venció. Por eso se llama una cautividad legítima, porque legítimamente Él nos venció. A ver, sin perder Mateo, vamos a ver un texto que está en, creo que es Isaías 49. ¿49 o 59? Ahorita vemos. Sí, ¿verdad? Sí. Isaías 49, 25. Empero dice Jehová, cierto, no, desde el 24. ¿Será quitada la presa al valiente o libertaráse la cautividad legítima? Aquí habla del mío valiente. Bueno, yo le llamo valentón. Pues que nada más, como valiente. ¿Con quién se pone? Pues con las criaturas inferiores. ¿Será quitada la presa al valiente o libertaráse la cautividad legítima? Legítima. Sí, fue algo legítimo, nos ganó legalmente, legítimamente. Ahora sí que sin hacer trampa, cosa rara en él, pero ¿será quitada la presa? Bueno, entonces, cuando viene el libertador, porque el Señor Dios prometió enviar un libertador, donde lo dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a verla. En Romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 11.
Y versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, es decir, el pecado. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién será este libertador? Nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Sí, vendría el libertador. Entonces, a ver, vamos a regresar a Mateo, la cita que no íbamos a perder. Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Sí, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a libertar a todos los cautivos, primero pues tenía que prender al valiente, tenía que luchar con él, vencerlo, y así lo hizo en el desierto de Judea, una lucha que duró 40 días. A ver, vamos a verlo también en Marcos 3:27. Marcos 3:27. Dice: nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. Sí, los cautivos que tenía, que nunca les abrió la cárcel. A ver, vamos a leerlo en Isaías capítulo 14. Versículo, desde el 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi sol, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa, inclinarse han hacia ti los que te vieren, te condenarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Hasta que vino el libertador y nos rescató de esa prisión. Bueno, rescató a los que quisieron ser liberados, porque hay muchos que no quieren ser liberados, que no quieren ser rescatados. Creo que lo dice en Proverbios capítulo 5. Y versículo 22. Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido se hará con las cuerdas de su pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado.
O sea que no quiere salir, aunque ya nuestro Señor Jesucristo haya abierto la puerta de la libertad. Detenido será con las cuerdas de su pecado. No quiere salir, no, es que si voy allá donde van ustedes, ahí me van a prohibir el baile, el alcohol, pues todo lo que me gusta, mejor aquí me quedo. Ahí se quedan. Sí, vino a libertar a todos los que quieran ser libertados. Bueno, detenido será con las cuerdas de su pecado. Y pues prefieren estar ahí. Bueno, es el punto número 2. Primero, para acabar con la prevaricación, luego concluir el pecado. ¿Y qué sigue? Expiar la iniquidad. Vino nuestro Señor Jesucristo para expiar la iniquidad. Sí. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Tercer punto. Bueno, voy a leer desde el 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, aquí está esa palabra, expiación. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, esto ya sucedió, esto ya lo realizó nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué significa expiación? Es padecer un castigo para pagar alguna culpa. Eso es expiación. Entonces, dice que vino para expiar la iniquidad. Ya vino nuestro Señor Jesucristo, ya expió la iniquidad. Claro, en los que quieren librarse de la iniquidad, los que no quieren ser libertados, pues siguen en la iniquidad. Bueno, repito el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Aleluya. Esto ya lo realizó nuestro Señor Jesucristo cuando vino la primera vez. Y vamos a ver también en Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 17. Déjenme ver si comienza desde el 17 o antes. Lo digo por los que están anotando. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Capítulo 2. Dice, desde el 16, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso Jesucristo y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, los pecados de todos. Él lo pagó, Él hizo la expiación, Él padeció ese castigo que nosotros merecíamos por haber pecado. Él padeció, Él pagó, Él expió nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Ese es el punto número 3 y pasamos al punto número 4 de nuestra cita inicial, Daniel 9:24, para traer la justicia de los siglos. La justicia prometida desde los primeros siglos, desde el libro de Génesis, desde allá está prometida la justicia de los siglos, para traer, Él trajo la justicia de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, versículo 20 en adelante. Sí, porque la justicia, primeramente, en el Antiguo Testamento era por la obediencia a la ley de Dios. A ver, antes de leer Romanos 3, vamos a ver en Levítico capítulo 18. Y ahorita regresamos a Romanos. A ver, vamos a ver si es Levítico 18. Sí, Levítico 18, versículo, desde el 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, palabra de Dios, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 5, por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre, que dice, vivirá en ellos. Yo, Jehová, lo firma el Señor Dios. Repito el versículo 5. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, es decir, mis leyes, mis mandamientos, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Aleluya, palabra de Dios. Bueno,
Sí, en el Antiguo Testamento era la justificación por medio de la ley de Dios, pero ya sabemos que al venir nuestro Señor Jesucristo, Él ocupó el primerísimo lugar para la salvación, porque Él trae la justicia perfecta, porque nadie pudo justificarse por medio de la ley. Ahora sí vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3 y versículo 20. Romanos 3:20. Palabras del apóstol Pablo, que dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Sí, ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo a ocupar el primerísimo lugar para la justificación, para la salvación, quedó desplazada la ley como el recurso para ser salvos. Versículo 20, Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Sí, la ley no perdona. La ley no perdona, la ley se tiene que cumplir. Como se dice, caiga quien caiga, la ley no perdona. Pero vino alguien que es misericordioso, que sí perdona, vino a ocupar el lugar de la ley. Entonces, claro, la ley no quedó desplazada. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en esta lectura. Romanos 3:20, 21. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Repito esta frase, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Ya no es por la ley, ahora es por la fe. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿También yo? Pues sí, aquí dice que sí, aunque yo lo niegue. Aquí dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, no presentes ni futuros como algunos le añaden aquí, pasados. Dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia, es excluida. ¿Por cuál ley de las obras? No, ya no. Ahora es por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Cuando habla de la circuncisión se refiere al pueblo israelita. Y cuando habla de la incircuncisión se refiere al pueblo gentil, extranjero. 31. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? No ha quedado desplazada, no ha quedado relegada.
simplemente pasó a segundo término, pero sigue siendo la obediencia a la ley de Dios, sigue siendo efectiva, ya no en primer lugar, pero sí en segundo lugar. 31. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera antes establecemos la ley. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a traer la justicia de los siglos y pues ahora el que quiera, pues nada más con acercarse a nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón por todos sus pecados, puede recibir el perdón, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, para perdonarnos, para quitarnos todos nuestros pecados y para que ya limpios de pecado podamos entrar al reino de los cielos. Bueno, ya vimos cuarto punto, traer la justicia de los siglos. Cristo la trajo, Él es la justicia. Él es la justicia. A ver, vamos a leerlo donde lo dice, en Jeremías 23, 6. Él es la justicia. Jeremías 23, 6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán a nuestro Señor Jesucristo, Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Él pagó por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Bendito sea el Señor. Bueno, ese es el punto número 4 y pasamos al número 5 para sellar la visión y la profecía. Para sellar la visión y la profecía, es decir, consumar todo lo que estaba dicho acerca de él, de su obra redentora. Vamos a ver en Mateo capítulo 11 y versículo, creo que es 9. Mateo. Del 9 al 13, Mateo 11, de 9 al 13. Mas que salisteis a ver un profeta, también os digo, más que un profeta, se refiere a Juan el Bautista, porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño que él en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Juan el Bautista fue el último de los profetas y todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, es decir, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a sellar, a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Bueno, también vamos a verlo en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18.
Versículo 31. Lucas 18, 31, y Jesús tomando a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Claro, a eso vino a cumplir, a eso vino a cumplir por todos nosotros. Bueno, serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Bueno, también vamos a verlo en Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Hebreos 1:1, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, su Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Bueno, aquí está explicando que en tiempo pasado habló por medio de los profetas, pero ahora ya no habla por medio de profetas, ahora habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está escrito en los evangelios acerca de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y también en Juan, Evangelio de Juan, Juan capítulo 19. Y déjenme ver. Permítanme un tantito. Versículo 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, recuerden que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él acerca de Él en el Antiguo Testamento. Pero aquí faltaba una cosa, sí, que se cumpliera aquello que estaba escrito, que iba a pedir agua para beber y que le iban a dar vinagre. Versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la Escritura se cumpliese, algo que estaba faltando, dijo, sed tengo. Y estaba ahí un vaso lleno de vinagre, entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Consumado es, ya está todo. Faltaba eso. Entonces dijo, se tengo, llegaron el vinagre a la boca con una esponja y dijo, ya está todo, ahora sí, todo ya está cumplido, consumado es, realizado todo lo que el Padre le encargó. Bueno, entonces, eso quedó sellada, así quedó sellada la visión y la profecía, punto número 5, y pasamos al punto número 6.
ungir al santo de los santos. Es el punto número 6. Bueno, el santo de los santos, ¿quién será? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos dicen que no es Jesucristo, que es el lugar santísimo. Pues como digo, las malas interpretaciones son muy difundidas. Dice que sería ungido el santo de los santos. Bueno, pues ciertamente el lugar santísimo pues era santo, pero por muy santo que fuera, hay otro más santo que él. Hay un texto que dice, uno mayor que el templo está aquí. Creo que es Mateo 12. Vamos a verlo. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Desde el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solo los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Sí, muy santo, santísimo, correcto, pues eso nadie lo duda, nadie lo cuestiona, que el lugar santísimo era santísimo, pero hay otro más santo que él. Nuestro Señor Jesucristo es el santo de los santos. Bueno, él mismo dijo, a ver, vamos a verlo ahí en Evangelio de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Versículo 14 al 19. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y dijo, les destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego, vamos a continuar. En el 20 luego dijeron los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Su cuerpo era un templo. Él era un templo. ¿Cuál de los 2 templos será más santo? ¿El templo de Jerusalén o el templo que es nuestro Señor Jesucristo? Claro, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, el santo de los santos es nuestro Señor Jesucristo y Él fue ungido, nuestro Señor Jesucristo. El lugar santísimo nunca fue ungido. Nunca fue ungido. El templo de Salomón nunca fue ungido. El tabernáculo del testimonio, el lugar santísimo tampoco. Bueno,
pero sí nuestro Señor Jesucristo fue ungido. Vamos a leerlo en Evangelio de Lucas, capítulo 4. Hace rato lo cantamos, por cierto. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está cumpliéndose el propósito de estas 7 cuestiones que se tenían que realizar. Bueno, entonces, Él es el Santo Hijo de Dios, el Santísimo. A ver, vamos a verlo también en el libro de los Hechos, capítulo 4, Hechos 4:30. Desde el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Es santo o no es santo? Aleluya. Como nadie. Bueno, entonces, vamos a ver también Lucas 24, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, 44, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, lo que les dijo a sus apóstoles. Lucas 24, 44, y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Todo quedó cumplido cuando dijo: consumado es. Como diciendo, completado es o realizado es. Bueno, ahora vamos a regresar a nuestra cita inicial de Daniel, capítulo 9, nuestra cita inicial, Daniel 9, versículo 24. Donde comenzamos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya vimos que son semanas proféticas, no de días, sino de años. Repito el versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí dice que comenzaban a contarse las 70 semanas desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces vamos a ver cuándo salió la palabra, el edicto para reedificar Jerusalén. Sin perder esta cita no hay que perderla porque aquí vamos a estar leyendo. Y vamos a ver en el libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7 y versículo 12.
Aquí es cuando sale la palabra en un edicto. Esdras 7:12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios, del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Bueno, no vamos a leer todo el decreto de Artajerjes. Esta es la salida de la palabra. Esto ocurrió, este edicto se promulgó en el año 457 antes de Cristo. Para los que tengan duda, aquí está la Biblia cronológica. Ahorita al terminar lo pueden checar. Y por cierto que ahí hay unas hojitas, antes que se me olvide decirles, y hay unas hojitas donde se explica todo esto. Son dos montoncitos de hojitas. Tienen que agarrar, los que quieran informarse bien, una hojita de cada montoncito, para que sean 2 hojas. Entonces son 2 hojas las que tienen que agarrar, una de un montón y otra de otro montón. Ahí está explicado esto más detalladamente, porque de palabra pues nada más se dice, ¿verdad? Pero ahí están las cuentas y todo. Bueno, y todavía después, y cuando lo lean, todavía tienen duda, con gusto se las explico más ampliamente. Bueno, entonces esto fue en el año 457. Vamos a regresar a Daniel 9, 26, 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas y 62 semanas? Pues son 69 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Bueno, entonces, ¿cuántos años abarca esas 62 semanas? 69 por 7, tanto por tanto igual a tanto, ya hice la cuenta, 483, bueno, ya la traía hecha. Son 69 por 7, son 483. Entonces, por favor hagan una resta a 483, réstenle el año cuando salió el edicto, 457, a ver cuánto sale. 483 menos 457. A ver ahí arriba, a ver si son más veloces. 26. Bueno, entonces esto nos lleva al año 26 después de Cristo. Sí, nada más que el calendario, el que hizo el calendario romano, se equivocó con un año, porque, bueno, en aquel tiempo todavía no se inventaba las matemáticas, que tenía que ponerle ahí un 0 a la línea internacional del tiempo antes de Cristo al tiempo después de Cristo, tenía que ponerle un 0. Por ejemplo, si al año 4 antes de Cristo le aumentamos 8 años,
hacia adelante, ¿a dónde nos lleva? 4 antes de Cristo nos lleva al 4 después de Cristo. 4 de acá antes de Cristo, 4 de acá después de Cristo, nos lleva al año 4 después de Cristo, aumentándole 8 años. 4 de acá antes de Cristo, 4 de acá después de Cristo, nos lleva al año 4 después de Cristo. Sí, pero si lo contamos según el calendario, bueno, el que hizo el calendario, como digo, don Dionisio el Exiguo, pues no sabía matemáticas porque todavía no se inventaron las matemáticas. Entonces, así, si contamos, así nada más, quiero decir, conforme al calendario, no sale la cuenta porque le tenía que poner un 0. Claro, no se lo puso porque todavía no se inventaba. Ya cuando se inventaron las matemáticas, vieron que para hacer esa cuenta, pues tienen que ponerle un 0. Entonces, ustedes pueden poner una lista del año 4 antes de Cristo, cuarto año antes de Cristo. Aumentenle, bueno, ponen -4, -3, -2, -1, y luego de ahí para adelante, +1, +2, +3, +4, aparentemente son 8, ¿verdad? Bueno, sí son 8, efectivamente. Pero según el calendario, porque Dionisio, dijo que el año en que nació nuestro Señor Jesucristo, según sus cuentas, de ahí comenzaba la contabilidad después de Cristo. Pero el año anterior tenía que ser un año antes de Cristo. Según las matemáticas eso no funciona. Tiene que ponerle un 0. Entonces, contando con el 0, eso ya es matemáticas, eso ya es aritmética. Se le tiene que poner un 0. No se lo puso. Entonces, para equiparar las fechas de antes de Cristo a después de Cristo, cuando cruza la línea internacional del tiempo, entonces tiene que ponerle un 0. Entonces, ya poniéndole el 0, pues ya llegaron a la cifra correcta. O aumentándole un 1, que es lo que se puede hacer ahí al número 26, auméntele una unidad. Llegamos al año 27. En lugar de 26, año 27. Ahí terminan las 69 semanas y comienza la semana número 70. Y en esa semana número 70 es cuando se concluye todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Lo realizó en media semana. Comenzando en el año 27 fue bautizado a la edad de 30 años. Entonces, al 27, auméntele una semana de años, nos lleva al 34. 27 y 7 son 34. Pero a la mitad de la semana, ahí va a concluir toda su obra. A ver, vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso pasaría en la semana 70 a la mitad de la semana 70. ¿Cuánto es la mitad de una semana profética? 3 años y medio. Entonces, él tenía 30 años cuando fue bautizado, cuando
comenzó la semana 70, la número 70, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, murió. A la mitad de la semana número 70. Bueno, repito el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con la inundación será el fin de ella. Bueno, es una inundación simbólica que está explicada, que representa ejércitos, según Isaías 8, 7 y 8, que no vamos a leer. Y concluimos con el versículo número 27. Bueno, dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Hasta el versículo 26 está hablando de la semana 69. Y en el versículo 27 está hablando de la semana 70, la 70. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, a la mitad de la semana. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bueno, vamos a ver en Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Última cita, Hebreos capítulo 10. Desde el versículo 1, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dice, versículo 5 otra vez, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Sí, hizo cesar los sacrificios. Sacrificio por el pecado no te agradaron, Padre Santo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Otra vez, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad, último versículo, el 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Por la cual ofrenda somos santificados, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, que viene a desplazar todos los demás sacrificios que se hacían antes. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias te damos, Señor, porque nos enseñas tu santa palabra, en la cual encontramos que tu Hijo precioso y amado, nuestro Señor Jesucristo, vino a hacer el sacrificio perfecto
desplazando todos los demás sacrificios que se hacían antes, y en ese sacrificio perfecto nos alcanza a nosotros para que seamos redimidos, y porque con ese sacrificio pagó por todos nuestros pecados, para que ya limpios de pecado podamos entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo, Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre y jamás. Amén. Hermano Miguel, pasa a terminar.